Hola, en el video de hoy haremos una llama con mostacillas. Empezaremos cortando dos tiras de hilo, una de 40 centímetros y otra de 70 centímetros. Agregamos 4 mostacillas. Pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando por la última mostacilla que pusimos. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Pasamos 2 mostacillas a esta punta del hilo. Una mostacilla más y cruzamos el hilo. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Agregamos 4 mostacillas. Pasamos esta misma punta del hilo otra vez por la primera mostacilla que pusimos. Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla. Así el hilo será direccionado hacia arriba. Pasamos una mostacilla a cada punta del hilo. Una mostacilla más y cruzamos el hilo. Repetimos este paso. Agregamos 4 mostacillas, una negra y 3 blancas. Pasamos esta misma punta del hilo otra vez por la primera mostacilla que pusimos. Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla. Pasamos una mostacilla a cada punta del hilo. Una mostacilla más y cruzamos el hilo. Y listo, ya tendremos nuestra llama. Pasaremos las dos puntas del hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Repitiendo los mismos pasos, hacemos otra pieza igual con la otra tira de hilo. La pieza que tenga la tira de hilo más larga la usaremos para unir las dos partes. Agregamos una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla de la otra pieza que está a la misma altura. Luego otra mostacilla y cruzamos el hilo. Pasamos cada punta del hilo por la mostacilla de los costados. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo.
Repetimos los mismos pasos hasta dar toda la vuelta. Así iremos uniendo los dos lados. Para terminar, cruzamos las puntas del hilo por esta mostacilla. Pasaremos las dos puntas del hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar.